Para aclararle a Taitiara, es que, lo ve a todos, etcétera, está muy bien el concepto, etcétera, pero cuando decimos etcétera, son varias cosas que no sabemos definirlas, qué cosas son, ¿no ves? O que no las podemos enumerar por lo extensas que son. Entonces utilizamos etcétera. Por ejemplo, yo voy a alimentar, me alimento siempre de verduras, no sé, o puedo decir de habas, arvejas, hablando solo de verduras, ¿no? Habas, arvejas, ahora no sé si están en verduras o en leguminosas, pero bueno. O por decirles lechugas, rabanitos, etcétera, para no mencionar las lechugas, los rabanitos, los pepininos, los tomates, etcétera. Y en fin, ¿no ves? Eso significa el etcétera. En cambio, cuando hablamos de población, estamos definiendo claramente cuáles son van a ser sus elementos. Los elementos son o personas, o animales, o también objetos. Personas, animales u objetos de los cuales estamos interesados en investigar alguna característica, una o varias características, ¿no? Entonces, y claramente la muestra es el subconjunto de la población. Muy bien. Ahora, cuando yo investigo Miriam Galier Mamani, Miriam. Buenos días, licenciada. Hola, Miriam. Cuando estudio una variable, por ejemplo, como en el caso de la última clase, habíamos estudiado la variable número de hermanos, ¿recuerda? Sí, lice. Ya. ¿Qué quiere decir que este x1 sea igual a 2 y el x2 sea igual a 2? O cualquiera de estos. ¿Qué quiere decir? El X1 o el elemento 1 tiene dos hermanos. Ya. En este caso, ¿el elemento quién es? X1. Ya. En el ejemplo específico, ¿el x1 qué es? ¿El x qué es, señorita? ¿X qué es? La variable. El x, la variable. ¿Qué variable es? No es cierto que hemos dicho en la anterior clase, tenemos que acostumbrarnos porque en adelante nos van a decir, sea X la variable número de hermanos, sea X de X1 hasta XN, yo qué sé, número de hijos, en fin, ¿no? X es para nosotros la variable número de hermanos, podríamos especificar. Y el X1, entonces, es, ¿qué quiere decir el X1? La variable 1. ¿Y la variable 2 qué es entonces? O sea, X1 es la variable 1, me dijiste, ¿no? Entonces X2 es la variable 2. No. X es la variable hermano. X, aquí está todos. Entonces, todos estos aquí son número de hermanos, ¿no? Este X1 quiere decir el número de hermanos de la persona 1. El X2 sigue siendo X, número de hermanos, pero de la persona 2. X3, número de hermanos de la persona 3. X7, número de hermanos de la persona 7. X10, número de hermanos de la persona 10. El X es número de hermanos. ¿De quién? De la persona 10. Ahora hemos reorganizado estos X. Esto tenemos que aprender porque después estos cálculos son muy simples y con el computador son mucho más todavía. Entonces, este que se refiere a la variable X es número de hermanos. ¿De quiénes? De todo este conjunto. ¿Cuánto es el tamaño de los individuos que hemos investigado? 10, ¿no ve? N, chiquita, chiquita, es igual. Es el computador, por si acaso. N igual a 10. Entonces, ahora hemos nombrado Y sub I al número de hermanos en el sentido
Este es y es su phi, aquí lo voy a poner, y es su phi, son los posibles valores que puede tomar la variable número de hermanos. Posibles valores que puede tomar la variable hermanos. Entonces, y es su phi, ha de ser posibles, son los valores de la variable. Pero ya los vamos a agrupar, por eso denotamos por y su phi en adelante. Solo les estoy haciendo notar, en adelante vamos a utilizar indistintamente X, Y, etcétera, pero ustedes tienen que saber en qué momento estamos diferenciando, en qué momento es la variable original que estamos tratando y el Y estamos denotando en este momento por los posibles valores que puede tomar la variable. Y claro, puede tomar en este ejemplo desde 1, pero podría haber tomado desde 0, ¿no ve? Porque hemos dicho número de hermanos, o sea, los que tenemos menos, sin incluirnos a nosotros, ¿no ve? Eso se hace referencia. En cambio, si le hubiéramos preguntado a la madre de familia, si le decíamos número de hijos, él podría haber respondido, ella podría haber respondido 0, por ejemplo. Entonces, de corrido, que son los posibles valores que toma la variable, podría ser diferente. ¿Ya? Entonces, si recuerdan, hemos agrupado, puede haber 1, 2, 3, 4, y había 5 también podía tomar, y eso sería 0, ¿no? 6, ¿no? Si se acuerdan aquí, voy a insertar una fila debajo, y le voy a poner 5, por ejemplo, y esto sería 0, porque no existe. Para no cortar, pero si lo corto, no hay ningún problema tampoco. ¿Ya? Sí, sí se acuerdan eso, ¿verdad? Entonces, no puedo dejar ¿Podría encotado. agrandarlo, licenciada? Por favor. Es que pues no les veo para decirles quién me va a hablar. Ya. ¿Ahora sí? Sí, Ah, gracias. ok. Luego, teníamos esto, les decía que esta es la expresión, este 5 lo estamos incluyendo porque son los posibles valores que puede tener en todo este recorrido. Pero podríamos no tomarlo en cuenta también como hemos estado haciendo y entonces eliminar esa fila, por si acaso, solo para aclaración. Muy bien, hemos hablado de las frecuencias absolutas, que es el número de veces que se repite el valor de la variable. Número de veces que se repite el valor de la variable. Y es así que hemos encontrado que hemos 5 personas, de todas estas 10, 5 personas han declarado tener 2 hermanos. Una persona ha declarado tener 3 hermanos. 2 personas han declarado tener 6 hermanos. En total hemos entrevistado a 10 personas, ¿no? En total, 10 personas. Luego hemos definido el concepto de frecuencia absoluta acumulada en el SUFI. También se dice esta frecuencia absoluta menor que, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada menor que. Yo voy a poner eso fácil. Menor que. Ya sabemos cómo lo obtenemos. ¿Cómo lo obtenemos, Daniel Cuellar López? Daniel. Daniel. Después me dicen que les voto. Dice que estaban separando. Daniel. Daniel Cuellar López. Cueto Tapia José Miguel.
Cueto. ¿Qué pasó? ¿Se están yendo? ¿O qué? ¿Por qué no los veo? Disculpe, licenciada. ¿Quién habla, Daniel? No, licenciada, le quería informar que mi compañero José Miguel está levantando la mano en el chat. Dice que su micrófono no funciona bien. Sí, José, es que por eso es que si lo pongo en extenso, Miguel, levanta. José Miguel Cueto. ¿Cuál es la pregunta? Cueto. En el chat está escribiendo licenciada, ahí puede fijarse. Ok. Mm. Bueno, está la frecuencia absoluta acumulada menor que, y este N4 nos va a ayudar Guillermo otra vez, por favor, Guillermo Hidalgo. El N4 es igual a 8. ¿Qué quiere decir este 8, por favor? Este 8. El- Hola, licenciada. Sí, Perdón. ¿qué es este El, 8? el 8 es la, la frecuencia acumulada, o sea, la frecuencia acumulada anterior con la frecuencia sumada a la frecuencia absoluta, Ya, la obtenemos así. ¿Y qué quiere decir? que representa en realidad un valor menor que el anterior, o menor que el total, perdón. Oh, perdón, Mm. ¿alguien nos puede ayudar? Licenciada, Sí, por favor. era ese 8 significa que 8 personas Ya, tienen 4 o menos muy bien, hermanos. Pero, muy licenciada, tenía una consulta en el uno, digamos, en el N1. Ahí sería, una persona tiene un hermano o menos o nada. No, un hermano nomás, ¿no? Ah, Un hermano tiene un hermano. Perdón, una persona tiene un hermano, 6 personas tienen uno o dos hermanos, o menos de dos hermanos. Pero claramente cuando hagamos la interpretación de la tabla tenemos el recorrido que después vamos a ver de la variable, ¿no? El recorrido está de 1 a 6. Por ejemplo, cuando decimos hay 8 personas que tienen 4 hermanos o menos. Entonces, en el texto, en la investigación, ya sabemos que cuando hemos hablado de hermanos, nadie puede tener, o sea, 0 hermanos significaría que es hijo único, ¿no ves? 0 hermanos. Entonces, pero ahí sabíamos que el recorrido va de 0, no sé, hasta donde de la investigación. En este caso, la investigación ha dado de 1 a 6. Ese es el recorrido, de 1 a 6. Muy bien. Bien, vamos a hacer algo. Lo que pasa es que si ustedes no se ponen las pilas, yo sé que están ahí. No sé si qué tan útil es que yo esté a este otro lado, porque el libro está, entonces si ustedes no quieren practicar, es un poco muy difícil, yo creo, de que podamos avanzar. ¿Cómo sería? De esperar, ¿no? No se puede. Cuando la gente no lo quiere hacer, no se puede. Ustedes no quieren participar, no se puede. Entonces, en este momento vamos a hacer algunos cálculos adicionales que ustedes han debido ver.
columnas a la derecha. Les pido por favor que hagan esta tablita. Y no voy a demorarme escribiendo para explicar cómo es la fórmula general. Ustedes lo tienen de página 51 en adelante. Entonces, vamos a calcular. Esta frecuencia absoluta acumulada mayor que y la frecuencia acumulada menor que es lo que acabamos de interpretar. La mayor que se escribe de la misma forma como n sub i, pero ahora tenemos supraasterisco. Eso quiere decir que el cálculo, que obviamente el valor de este y este, el cálculo de cómo se obtienen estos valores es totalmente diferente. Aquí el primer valor, el n1 asterisco, se va a obtener n1 asterisco. Es igual, en este caso, al total. ¿Cuánto es el total? 10. El n2 asterisco se va a obtener el total, que es el n1 asterisco, si quiere, ahí, el n1 asterisco, es que es bien difícil poner esto, ¿no? N1 asterisco, menos el n1 chiquito. Y así sucesivamente, como van a ver en las páginas, creo que está aquí, en las páginas 41 en adelante, 41, 47, hasta la 49, inclusive la 51 que se encuentra el ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿esta cómo se obtiene? ¿Cuánto será este valor? Va a ser 10 menos el N1, menos 1, 9, ¿no? 10 menos 1, 9. Menos N1, 9. El siguiente, ¿cuánto será? Va a ser 9 menos 5, 4. 4 menos 1, 3. Menos 1, 2. Menos 2, nada, ya no existe, ¿no? Ahora, aquí no totalizamos porque no significa nada. Estos no se totalizan. Estos no se totalizan. Pues no significa nada. Ahora, ¿qué quiere decir estos 10? 10 personas han declarado tener un hermano o más. Este 9 significa 9 personas han declarado tener 2 hermanos o más. 4 personas han declarado tener 3 hermanos o más. ¿Ya? 3 personas han declarado tener 4 hermanos o más y 2 personas han declarado tener 6 hermanos. No decimos 6 o más porque el límite superior en el rango es 6. Este FI es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene como el cociente de la frecuencia absoluta sobre el número total de casos. Es decir, el FI se obtiene, aquí lo voy a ver. Ya no voy a hacer estas ecuaciones que ustedes ya. El FI es igual al NI
copy. Al n sub i, sobre el n total. Calculen eso, por favor. ¿Cuánto será entonces el n1? El f1 va a ser igual al n1 sobre n. F2 va a ser n2 sobre n. Entonces aquí tendremos un décimo. ¿No? Y así calculen, por favor. Mm, 0,5 sería. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Cuánto es? 5 dividido entre 10. Muy bien. 0,5. ¿El otro? Igual 0,1. ¿El otro? Igual 0,1. ¿El otro? 0,2. Muy bien. Este sí vamos a sumar. ¿Cuánto suma? 1, licenciada. 1. Tienen que sumar 1. Ahora, esta es la frecuencia relativa y dice simplemente 0,1 es la proporción de individuos que han declarado tener un hermano. 0,5 es la proporción de individuos que han declarado tener 2 hermanos. 0,2 es la proporción de individuos que han declarado tener 6 hermanos. ¿Ya? Este FI se calcula con el mismo concepto. Entonces aquí, con el mismo concepto, ¿cuánto será este valor? Va a ser 0,1, el primero es el mismo, el segundo le sumo 0,1 más 0,5, 0,6, más este 0,6 más 0,1, 0,7, 0,7 más 0,1, 0,8, 0,8 más 0,2, 1. Ahora la decumulada hago con el mismo concepto que estoy haciendo la frecuencia absoluta mayor que, voy a hacer la frecuencia relativa mayor que. También hemos dicho se llama frecuencia absoluta decumulada. Entonces parto del 1. Menos 0,1, 0,9. Menos, trataré de ampliar esto, porque no sé. 0,9. Menos 0,6, este 0,3. No, menos 0,5, ¿no? Estoy decumulando esto de 1. Estoy trabajando con esta columna del FI. Es 1 menos 0,1, 0,9. 0,9 menos 0,5, 0,4. 0,4 menos 0,1, 0,3. 0,3 menos 0,1, 0,2. Muy bien. Ahora voy a calcular los P sub i. Los P sub i son los porcentajes. Los porcentajes. ¿Cómo los calculo? Estos porcentajes simplemente se obtienen de multiplicar FI por 100. Ay, caramba.
FI por 100. Entonces, ay, caramba. FI por 100. Listo. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? 10%, licenciada. 10. Este, 50%. este. 10%. Y el último es 20%. Muy Y bien. sumados nos dan 100%. Eso nos va a dar 100. Muy bien. Y este voy a acumular con el mismo oficial. 10, el siguiente. 60, el 60. siguiente. Este, 80. 80. Muy Y el bien. último 100. Y ahora voy a decumular. El 100, el siguiente. 90, 90. 90, El siguiente. 40, El 30, siguiente. 20. Muy bien. Listo. Eso es todo lo que puedo calcular de estas, de las distribuciones de frecuencia. Lo más básico que podemos calcular. Ustedes tienen las fórmulas, ya les digo desde la página 40 y tantos hasta la 51. Ahora viene la interpretación, que es importante. La frecuencia acumulada, decíamos, el 0.6 es la proporción de individuos que ha declarado tener menos de dos o menos hermanos. O también podemos decir entre 1 y 2 hermanos. ¿No? 0.7 es la proporción de individuos que han declarado tener 3 hermanos o menos. Pero también podemos decir 0.7 es la proporción de individuos que han declarado tener entre 1 y 3 hermanos. ¿No? Ahora, el decumulado. El decumulado dice, este 0.9, por ejemplo, dice 0.9 es la proporción de individuos que han declarado tener 2 o más hermanos. O 0.9 es la proporción de individuos que han declarado tener 2 o hasta 6 hermanos, ¿no? O podemos decir 2 hermanos o más, pero menos de 6 hermanos, para ser más específicos. Ahora, el PI es el porcentaje que regularmente conocemos. El 10% de los individuos ha declarado tener un hermano. El PI minúscula. 50% de los individuos ha declarado tener 2 hermanos. 20% de los individuos ha declarado tener 6 hermanos. El P-SUFI acumulado tiene obviamente la misma interpretación que este FI, solo que ahora ya no son proporciones, sino porcentajes. 60% de los individuos ha declarado tener 1 o 2 hermanos. 60% de los individuos ha declarado tener 2 hermanos o menos. 80% de los individuos ha declarado tener 4 hermanos o menos. 80% de los individuos han declarado tener entre 1 y 4 hermanos. Este 90 del peso phi asterisco es el porcentaje acumulado mayor que, o el porcentaje decumulado. Significa que el 90% de los individuos investigados ha declarado tener 2 hermanos o más. O 90% de los individuos ha declarado tener
más de 12, 2 hermanos o más, pero menos o igual a 6 hermanos, ¿no? Pero normalmente decimos 90% de los individuos han declarado tener 2 hermanos o más. Porque los límites, etcétera, se coloca en el documento que nos va a servir, digamos, al principio, que nos va a hacer la referencia del recorrido de la variable. Ahora, cuando sumamos las frecuencias relativas, primero aquí una observación, en el libro ustedes tienen el HI y nosotros el FI. Por favor, en adelante vamos a usar, en vez del HI, el FI, ¿ya? En vez de FI minúscula, va a sustituir al H sub I minúscula. Y el FI mayúscula al HI mayúscula. Y el FI asterisco al HI asterisco. ¿Ya? Por lo demás, todo es lo mismo. Entonces, ¿qué cosas vamos a recordar aquí? Primero, este es el total de individuos investigados. Total de individuos investigados está dado por, lo voy a poner en B. Son 10 individuos. Cuando yo determino la frecuencia absoluta acumulada menor que, en la última categoría, ese valor se debe repetir. Este es el mismo. Cuando determino la frecuencia absoluta acumulada mayor que, también voy a repetir ese valor. ¿Ya? Estos tres son lo mismo. Ahora, cuando calculo la frecuencia relativa, la suma siempre me tiene que dar 1. No es tan simple de que salga 1, pero a mí me tiene que dar 1. Le voy a poner celeste. No, se parece mucho. Amarillo, no sé. Café, café. 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 Cuando sumo la frecuencia relativa, esto me debe dar 1. Les decía, no siempre es fácil, porque a veces es 0,525, etc., por problemas de redondeo. Pero en general, si tomáramos la cantidad suficiente de decimales, esto siempre va a ser 1. Cuando acumulo el último elemento, siempre va a ser el mismo. Siempre va a tomar el mismo valor. Y lo mismo aquí, cuando empiezo, va a tener el mismo valor. Estos siempre van a ser los mismos. En el porcentaje, el total siempre, siempre, pero siempre tiene que sumar 100. Siempre. ¿Qué le voy a poner? ¿Qué color? Este sí morado no quedó. Aquí, el acumulado, lo mismo. ¿No? Es lo mismo que esto va a suceder. Que los verdes va a suceder con los lilas. Pero no vamos a aprender así, ¿no? Porque aprendemos con el concepto. Ahí está. Ahora, este N1 es igual siempre a 1. Esto siempre es igual a 1. Lo mismo que el F1 es igual al F1 aquí, ¿no? Estas equivalencias les voy a sugerir, por favor, que den lectura completa y vean las fórmulas para sus cálculos. Pero ya les estoy diciendo cómo es en la práctica, ¿no? Entonces ya ustedes pueden utilizar las expresiones equivalentes para determinar esta tabla. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Estamos por si acaso para quienes están con su libro en la parte de la página 52. Muy bien. Alicia, disculpa un momentito, por favor. Para todos los casos y todos los ejercicios se debe obtener la frecuencia absoluta acumulada menor que y la mayor que. Esa partecita no entendí bien cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? A ver, O hay que sacar ambos siempre. en realidad ahorita estamos construyendo todas los indicadores que podemos calcular cuando los datos son discretos, ¿no? ¿Qué cosas puedo calcular? En la primera parte, que es la organización de los datos.
Ahora, quiero interpretar todo, quiero saber qué es lo que está pasando. Entonces, todo lo que puedo calcular en una primera fase es esto nada más. Si quiero, calculo, si no quiero, no. Pero si no calculo, ¿cómo voy a tener una idea completa? Por ejemplo, cuántas personas tienen 4 hermanos? ¿Cuántas personas, Doris? 1, ¿Cuántas personas tienen 4 hermanos? 1, Ya, entonces, una persona tiene 4 hermanos. ¿Cuántas personas tienen menos de 4 hermanos? 7. Ya, o 4 hermanos o no. menos. Está bien, está bien. He dicho menos de 4 hermanos. 4 hermanos o menos. 7 personas tienen 4 hermanos o menos. No, ¿dónde está? ¿De dónde está sacando? ¿El N cuál es ese? Este 8 que Ya, 8. ya, la señorita, 8. 8 personas. Así puede ser una relación un poco gruesa, digamos. 8 personas tienen 4 hermanos o menos. ¿Vale? Este 3, ¿qué quiere decir? 3 personas tienen 4 hermanos o más. ¿No? De lo que se trata es de que tenemos que tratar de interpretar la tabla para que la gente lo comprenda. Porque así le mostramos los números, nadie sabe qué es el FI, el PI, etc. Ustedes de ahora en adelante en su vida ya saben qué es. Y entonces lo pueden interpretar. Entonces puedo decir, una persona tiene 4 hermanos, 8 personas tienen 4 hermanos o menos, 3 personas tienen 4 hermanos o más. Lo que haga falta decir hasta describir adecuadamente esta información. A veces puede resultar redundante, por ejemplo, podría decir 70%, ¿cuánto es este 4? Es 10, digamos. 10% de los investigados tienen 4 hermanos. 80%, lo debería poner así, digamos, 80% de la población investigada o de la muestra o de los investigados simplemente ha declarado, eso ya es, ¿no? Ha declarado tener, ¿cuánto? ¿Qué es el 80%? ¿30% ha declarado tener 4 hermanos o más? Ah, no. 80% es o menos, ¿no ves? Menos y 4 hermanos o más. ¿Estoy bien? Veamos. Una persona tiene 4 hermanos. Una persona tiene 4 hermanos. Ahí he interpretado el N sub 1. 8 personas tienen 4 hermanos o menos. He interpretado este. 3 personas tienen 4 hermanos o más. 10% de los investigados tienen 4 hermanos, exactamente. Ahí he interpretado esto. 80% tiene 4 hermanos o menos y 30% tiene 4 hermanos o más. Entonces, puede parecer en algún momento repetitivo, por ejemplo, porque este 30% es en estos números, digamos, está en absolutos, pero eso ya depende del investigador que quiere transmitir.
No es obligatorio calcular, pero esto es todo lo que podemos calcular en una primera fase y lo que nos puede dar una idea de cómo se está comportando la población. ¿Ya, Doris? Gracias, licenciado. Javier Paco, Carizaya, ¿alguna pregunta? No, licenciado, ninguna pregunta, todo claro. ¿Me puede decir qué quiere decir este 90% del peso y asterisco? Ese nos indica que el 90% de las personas tienen más de 2 hermanos. ¿2 hermanos o más? Sí, Porque más de 2 hermanos sería 40%. sí, ¿Sabes? perdón. Ya. Esas sutilezas, digamos, vamos a tratar de precisarlas, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto es para variables discretas y esto es lo que podemos hacer con ellas. Solamente podemos calcular las frecuencias absolutas acumuladas, las absolutas decumuladas, o también frecuencia absoluta acumulada menor que, frecuencia absoluta acumulada mayor que. Luego podemos calcular las frecuencias relativas, las relativas acumuladas y las relativas acumuladas menor que, acumuladas mayor que. El porcentaje acumulado menor que y el porcentaje acumulado mayor que. No se puede calcular absolutamente nada más. Por el momento. Ahora, porque estamos organizando los datos, ¿no? Estamos organizándolos en tablitas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando las variables son continuas? Cuando las variables son continuas, en este punto les voy a pedir que ustedes aprendan y entiendan claramente cómo estoy construyendo esto, cómo estoy construyendo en líneas generales. Aquí este N1 grande es igual al N1 chiquita y es 1. Este F1 es el N1 chiquita sobre el N, ¿no ven? Como no quieren hacer, yo ya no voy a calcular esto porque ya no vale la pena, ustedes lo tienen en el libro, se les llama 3 veces, 4 veces y no contestan, entonces, me rindo. Este F1 mayúscula, ¿cómo lo he obtenido? Es el mismo F1 chiquito. Pero el F2 mayúscula es el F1 chiquito más el F2 chiquito. Este es el F1 chiquito más el F2 chiquito más el F3 chiquito o cualquier expresión equivalente apropiada. Les voy a decir esto. ¿Qué quiere decir cuando les digo esto? No quieren hacer, chicos. ¿Cómo estamos haciendo? Si entendemos cómo hemos calculado, vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. El F3 chiquito, el F3 asterisco grande, ¿cómo lo he obtenido? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo lo he obtenido? El F3 asterisco, ¿verdad, Lice? Sí. Es ese, no veo bien la pizarra, pero si mal no me acuerdo, es ese que dice 40%, ese lo he obtenido restándole del total los anteriores Fs. Ya, este F3 sería, ¿cuánto? Sería el F3 asterisco. A ver, si me permiten, con las disculpas del caso, porque utilizar esta notación me lleva mucho tiempo, voy a usar así el F3, pero no es el F3, es el F sub 3, y es el asterisco. No, pues es que no sé. Bueno, trabajemos con las frecuencias absolutas, primero estas F3, primero esto, después esto. Por el momento voy a cortar esto y me lo voy a guardar aquí. Listo. El F3 es el sub 3. No, todavía lo puedo usar, porque después me van a decir, usted ha usado eso. El F sub 3. Ya. ¿Cómo he calculado ese F sub 3? Está en la pantalla ahora, pueden verlo. F sub 3 es 0,7, ¿no ve? He hecho 0.1 más 0.
Más 0.5. 0.5. 0.5 más 0.1. punto. Ya, eso me ha dado 0.6. Y entonces, ¿qué es lo que he hecho? He hecho, o cómo han calculado, a ver, cuéntenme, ¿cómo han calculado? 0.7, Elise. Ay, perdón, sí, 0.7. Muy bien. ¿Cómo he calculado ese 0.7? ¿Cómo ha calculado usted? Yo sé, ha sumado el 0.1, pero ¿de cuál ha tomado el 0.1? De este, ¿no ve? Sí. Muy bien. ¿Y ese qué es? En términos de generales, es el F sub 1. F sub 1. Sub 1. Luego le he sumado el F sub 2. ¿No ve? Y luego le he sumado el F sub 3. ¿No es verdad? Eso hemos hecho, ¿no? Eso ha hecho, ¿no, señorita? Hola. Sí, Así hemos Lisen. calculado. Muy bien. Un favor, Pero, Lisen, perdón. ¿Será que puede hacer su documento un poquito más grande para ver mejor, por favor? le cuento que imposible. Bueno, quizás agrandando mi hoja. Ahí. Ahí, sí, gracias. Muy bien. Ahora, hay otra forma de que yo puedo calcular esto, ¿verdad? Este F3 lo puedo determinar como, ¿cómo es el F1? ¿El F1 a qué es igual? N1 entre N. N1 entre N. Ahí está. N1 entre N. Ese es el F1. Para que no parezca que estoy usando, pero es que esto, ay, sí. N1 entre N. No es necesario ustedes que pongan el paréntesis cuando lo escriben, porque ponen el quebrado en forma horizontal, ¿verdad? Entonces no es necesario. Pero yo lo pongo para que no parezca que estoy sumándolo en el denominador y después estemos escribiendo inapropiadamente. Entonces, el F2 minúscula es el N2 sobre N. Y este es el N sub 3 minúscula sobre N. Eso es todo, ¿no? Porque ese es F1 más F2 más F3. Y eso es equivalente a, voy a poner paréntesis, ¿a qué es equivalente eso? A N1. N1 más N2 más N3, todo sobre N. Exacto, muy bien. Eso. A eso me refiero cuando les digo las equivalencias. Eso sería exactamente, ¿no? Tiene un paréntesis que está adelante. N1 más N2. ¿Qué son estas cosas? Y N3. Sobre. Entonces, todo este tipo de equivalencias, ustedes tienen que poder entender a cabalidad esto, porque yo les puedo dar yo una tabla vacía, de hecho les voy a mandar una tabla vacía para que la completen en base a los conceptos que tengan. ¿Ya? Listo. Entonces, de la misma forma como calculamos los F sub i asterisco, los P sub i, etc. Las expresiones generales están en los libros, en el libro hasta la página 51. Ahora vamos a ir a lo que significan los datos continuos. Por ejemplo, nosotros decíamos que averiguamos la variable edad y si no decimos en años cumplidos, esa variable es continua. Pero aún así, si nosotros quisiéramos, podemos discretizar la variable en el momento del levantamiento de la información, habíamos indicado. Bien, lo primero que hacemos para datos continuos es que vamos a organizarlos en clases.
los vamos a agrupar en clases. Recuerden que tenemos un conjunto, ¿no? Les decía, sea un conjunto de datos X1, X2, XN. No sé dónde estamos con esto. Entonces, aquí, sea un conjunto de observaciones. Ahora, este conjunto de observaciones son X1, normalmente, por favor, minúscula, X2, toma, X3, 1, 2, 3, n individuos. Entonces, X, ok. Ese es un conjunto de observaciones que tenemos como hemos levantado la información. Ahora estamos interesadas en agruparlos en clases. ¿Cómo vamos a hacer este agrupamiento? Ahora, esta información es de carácter continuo. ¿Cómo lo vamos a agrupar? Lo primero que hacemos es determinar un máximo, X máximo, y un X mínimo, ¿no? El X máximo, como ustedes ven en la página 53, está definido por el menor elemento de todas las observaciones, perdón, el X máximo como el mayor elemento de todas las observaciones. Es el mayor elemento de todas las observaciones. De las observaciones. O sea, hemos hecho el levantamiento de información, por ejemplo, del peso de ustedes. Identificamos el mayor peso, la persona que tiene mayor peso, ¿no? O sea, identificamos la persona que ha declarado la información más alta, el mayor peso. Luego lo mismo hago para el mínimo e identificamos el menor elemento o el elemento de menor valor. ¿No? De todas las observaciones. Entonces, con ello, lo que hemos determinado es un recorrido. El recorrido va a ser este precisamente. Va a ser un conjunto entre lo que está el máximo y el mínimo. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a llamar amplitud del recorrido? Ahora, el recorrido también se da para variables discretas, pero hay que tener mucho cuidado de que, por ejemplo, en el anterior caso, decíamos entre 1 y 6 hermanos, pero claramente como tenemos bien específico que el número de hermanos es una variable discreta, nadie va a pensar que tiene 6,5 hermanos, 6,3 hermanos, ¿no ve? Entonces, con esa aclaración también se puede clasificar la información o agrupar la información en clases. Entonces, vamos a llamar la amplitud del recorrido y la vamos a denotar por L minúscula, que va a ser igual al X máximo menos el X mínimo.
¿Ya? El X máximo menos el X mínimo. Eso es lo que se llama amplitud del recorrido de toda la información. Pero también puede, bueno, vamos a hacer también la amplitud de la clase. Lo importante aquí es que el concepto queda. La amplitud del recorrido es el valor máximo que toma la variable menos el valor mínimo que toma la variable. Es la diferencia entre el valor máximo que toma la variable y el valor mínimo que toma la misma. ¿Ya? Esa es la amplitud del recorrido. Ahora, vamos a denotar por M minúscula, M, va a ser el número de clases. ¿Cuántos grupos voy a hacer? Aquí voy a recurrir a una nueva notación. Ahorita estamos hablando de la variable originalmente obtenida. El X es la variable como declara la gente. Pero ahora los valores que puede tomar la variable le voy a llamar Y sub i. Entonces, en este caso, voy a recurrir además al apóstrofo aquí. Y entonces voy a tener el Y sub i menos 1, ya sabemos cómo funciona esto. Apóstrofo. Guión, no es menos, guión. Y sub i apóstrofo. Ahora, ¿cómo va variando el I? El I va a variar 1, 2, 1, 2, 3, hasta ahí. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener M clases. Desde Y sub i menos 1' hasta Y sub i'. Esto es Y sub i menos 1' hasta Y sub i'. Esto es de la clase iésima. ¿Cuántas voy a tener? Voy a tener M clases. Entonces, cuando I valga 1, esto va a ser Y sub 0' menos Y sub 1. La siguiente clase va a ser Y sub 1' menos Y sub 2. Cuando I valga 3, va a ser Y sub 2' menos Y sub 3'. ¿Ya? Menos, digo, barra, perdón, yo misma estoy mal. No es menos, es guión. Otra definición es que vamos a hablar, esta es la clase. Número de clases. Esta es la clase, ¿no? Estas son las clases. Ahora vamos a hablar de lo que es la amplitud de clase. La amplitud de clase es lo mismo que el rango de la clase, que el recorrido de la clase, la longitud de la clase. Se obtiene así. Se denota primero por C sub i. Vale. C sub i. Entonces, es C sub i. C sub i es igual a Y sub i, o sea, este es el límite inferior de la clase iésima,
y este es el límite superior de la clase iésima, de la misma clase. Límite inferior, límite superior. Ahora, la amplitud de la clase se obtiene como la diferencia del límite superior menos, ahora sí esto es menos, no es guión, el límite inferior. Así es, ¿no? Esa es la amplitud de clase. Cuando las clases tengan la misma amplitud, el C sub i puede ser sustituido simplemente por un valor C, porque no va a depender del valor de i. Entonces, la amplitud es la misma, C va a ser constante. Ahora, en todos los casos, digamos que C es la amplitud de la clase, que todas las clases son iguales, entonces este C se determina como el cociente entre la amplitud del recorrido sobre el número de clases que queremos obtener. La amplitud del recorrido sobre el número de clases que queremos tener. Muy bien. Ahora, vamos a definir lo que es la marca de clase. Y la marca de clase la vamos a denotar simplemente por y sub i. Recuerden que aquí estamos utilizando los y sub i primas, ¿no ven? Aquí la marca de clase la voy a denotar por simplemente A. Esto nomás quiero copiar. La marca de clase la voy a llamar y sub i. Ya no le voy a poner apóstrofo. Y simplemente de la clase i, la marca de clase de la clase i es igual a sumar los límites de las clases y dividir entre 2. Entonces, es básicamente esto. Okay. Voy a hacer. A ver, ¿quiénes ya saben qué es eso? Ahí. Ah. Bueno, está bien. Mejor. Me corrija. Ok. Sumaremos. Entonces, esta es la clase. Así se obtienen las clases. Y eso, este es el límite inferior de la clase iésima. Este es el límite superior de la clase iésima. Esas son las clases. ¿Cómo definimos la amplitud de la clase? La amplitud de la clase se define como la diferencia del límite superior de la clase iésima menos el límite inferior de la misma clase. Menos. Aquí es menos. Aquí es yo. Ahora, la marca de clase que la vamos a denotar por y sub i, se define como la suma de los límites de la clase. Voy a sumar esta clase más esta clase y lo voy a dividir entre 2. Si estoy sumando 2 datos y estoy dividiendo entre 2, también podemos decir que la marca de clase es el promedio de los límites de su clase. ¿Ya? El promedio. Sumo el límite inferior más el límite superior y lo divido entre 2. Ese es el promedio, esa es la marca de clase. Y ya todo lo demás
Es lo mismo. Ahora, claro, el problema surge cuántas clases voy a hacer. El número de clases está determinado, ya hemos dicho, por la anterior expresión, ¿no? Aquí ustedes han visto, aquí está, hemos puesto Ln es igual a... ¿Dónde está? Aquí, la amplitud, CLN. Pero yo voy a poder conocer el ancho de clase, digamos. Pero y el L es el recorrido de la variable y el M, entonces tengo dos incógnitas ahí, el número de clases. El número de clases se determina bueno, hay convenciones para esto, ¿no? La primera es que no debe ser más grande que 20 y no debe ser más pequeño que 5, ¿no? Entonces, podríamos quizás poner esto como un inciso. Lo primero será decir, bueno, voy a utilizar 5 por lo menos. M va a ser más grande que 5. O también M va a ser menos que 20. Cualquier valor entre 5 y 20. Pero dependiendo de cuánto de información tenemos, hacer grupos de 20, o sea, 20 filas van a ser si ustedes quieren. Ahorita se van a ubicar cómo vamos a hacer. Sí, 20 filas, pero 20 filas puede ser excesivo para interpretar. Entonces, vamos a utilizar 8, 7, etcétera, dependiendo del criterio del investigador. Pero no debe ser más grande que 20, dice la recomendación. Y tampoco debe ser más pequeño que 5, dice la recomendación. Son recomendaciones. En realidad, otra es que es la M, dice, debe ser igual, o puede ser mayor también, que la raíz cuadrada de la otra dice que hay que tomar el entero más próximo a 2 veces la raíz de n. Eso ya sería el doble de b, ¿no ves? M va a ser igual a 2 por raíz de n. Qué chistoso, tengo que escribir raíz de n. Bueno, esa. Hay otra más. Si ustedes ven, algunos van a dar si m debe ser menor o igual que la raíz cuadrada de n, y por otro lado estoy diciendo que m debe ser más próximo que a 2 veces la raíz de n, este es básicamente el doble que este, ¿no? La otra regla, que es la regla de Sturges, que es la más utilizada, digamos, nos dice que m debe ser igual a 1 más 3.3 veces el logaritmo natural el logaritmo en base 10 de n. Listo. Y finalmente, la lotería, aquí, el número de clases lo determina el investigador. Cuando ya uno adquiere experiencia, entonces sabes cuál es el comportamiento de sus datos, va a poder decir cómo lo va a agrupar. Lo agrupo en 5 clases, mejor en 7, que me da mejor información para describir mejor mis datos. ¿Ya? Por eso lo voy a poner súper verde. Pero ya saben que hay algo, ¿no? O sea, cuando uno no tiene experiencia, voy a ir súper verde. Puedo ir con esto, puedo ir con esto, con esto, con esto. Salvo que alguien me diga, aplique la regla de Sturges o utilice cualquier método ya descrito. Nadie le está diciendo que utilice su criterio o su experiencia, entonces utilizamos las 4 anteriores, cualquiera de las 4 anteriores para determinar el número de clases, para determinar el M. Entonces, digamos, ya con este criterio voy a tener M, ¿no? Ya tengo M. Ahora,
Para calcular L lo obtengo de los datos por observación, ¿no? M por observación. Busco en todos mis datos el valor máximo, el valor mínimo, los resto y tengo el L, la amplitud del recorrido, ¿no? Y entonces puedo determinar la amplitud de clase, qué tan ancho va a ser. Entonces voy a poder determinar el C. Y puedo determinar el CI también dependiendo de cómo estoy queriendo agrupar mis datos. Veamos con un ejemplo qué es lo que pasa. En la página 57 tienen básicamente un ejemplo muy completo. Tomemos el mismo ejemplo. Tienen la página 57. Laura Yucra. Laura. Laura Yucra. Laura. Naira Condori. Rumi Naira Condori. Sí, licenciada. Ya. ¿Tiene el ejemplo a la mano? Sí, lo tengo en pantalla. Muy bien. ¿Me puede decir cuál es el valor más pequeño que has visto en esos datos? Cero. 0.2. La frecuencia. Perdón, la señorita que ha tenido la gentileza de bajarnos el libro, ¿me puede decir quién es? ¿Dónde está el libro? Yo lo voy a bajar para que lo veamos en pantalla. ¿Dónde está el libro? Alguien lo mandó, creo. Está en el grupo de WhatsApp, licenciada. A ver. ¿En el 113? ¿Más antes? ¿De Taborga? ¿Alguien habla de Taborga? ¿No he visto yo todavía este? No, este es el enlace. Ok. Listo, mejor. Muy bien, la señorita que estaba con nosotros, ¿cuál es el menor dato obtenido ahí? El menor dato de los impuestos. Raquel Nancy Lima. Licenciada, es 91,6 el menor dato obtenido. 91.6. Y el máximo valor. $96,4. 91.6. X máximo. ¿Cuánto? 96,4. 96.4. Muy bien. O sea, lo Licenciada, primero es que de la hacemos... página
Licenciada, una pregunta. ¿Es de la página 67? No, 57. Perdón. Licenciada, es el ejemplo 2,4, ¿verdad? ¿Qué cosa es 2,4? Ah, sí, no, estamos hablando del ejemplo 2,4 del libro, ¿verdad? Así es, el ejemplo 2,4. Sí, entonces esos son. Sí, muy bien. Entonces, lo primero que hacemos, leamos el ejemplo mientras descarga mi libro, ustedes que lo tienen a la mano, dice, supongas que se han registrado 50 observaciones referentes a los pesos de 50 lingotes de acero producidos por Ciberperú. La muestra fue obtenida de la producción semanal y las unidades están dadas en kilogramos. Doris Alexandra, ¿cuál es el tamaño de la muestra? No lo escuché bien, pero dijo algo de 50 y algo, Liz. Se ¿Tiene cortó. el libro? No, no lo tengo a la mano, Liz. ¿Alguien me puede decir cuál es el tamaño de la muestra? N minúscula igual a 50. Muy bien, el tamaño de la muestra 50, N minúscula 50. Gracias, Doris. ¿Cuál es la variable que estamos investigando, Tirsa? Pesos de lingotes de acero. Muy bien, la variable es peso de lingotes de acero. Muy bien, el peso, hemos encontrado un lingote cuyo peso es 94.3. El otro lingote hemos pesado y pesa 93 kilos, etc. Observando todos los pesos, hemos encontrado que el más pequeño es 91.6. El más, digamos, el de menor peso, 91.6. Y el de mayor peso, 96.4. Entonces, ahora vamos a determinar el valor de L. L a qué va a ser igual. 4.80. 4.80. Entonces, este es el X máximo menos el X mínimo. Y eso es igual a 96.4 menos 91.6. Y eso es igual a 4.8. Bien. Ahora, necesitamos, ya tenemos el L. Recuerden, estamos interesados en calcular el M, el número de clases, o en realidad esto, ¿no? Estamos a ver todo esto, pero para ello ya tenemos el M sobre M. El L ya sabemos. Ahora, el M, porque para saber C necesito saber el M. O para saber M necesitaría saber el C, ¿no? Tengo que tener dos datos para conocer el tercero, el valor del tercero. Entonces vamos a suponer que los vamos a agrupar en 5 grupos. Así puede ser experiencia del investigador o puede ser que hemos tomado la recomendación 1, que el número de clases no debe ser más pequeño que 5. Entonces voy a tomar 5. Listo. Entonces aquí voy a tomar el número de clases m igual a 5. Si m es igual a 5, entonces puedo determinar C. Van a haber 5 grupos, ¿no? 5 clases. M es el número de clases. 5 clases. Entonces C va a ser igual a L sobre M, es decir, 4.8 sobre 5. ¿Y eso aquí es igual? 0.96. 0.96. Muy bien. SC es la amplitud de clase. Entonces, los límites de clase van a poder ser, van a ser más bien, como dice amplitud de clase, entre el límite inferior y el límite superior va a haber una distancia de 0.96. ¿Qué quiero decir con esto? No puedo escribir estas fórmulas, aquí la voy a, espero que esté copiando.
Completado. Qué bien. No he podido bajar yo. Aquí. Pero está volteado. ¿Hay forma de voltearlo, señorita? ¿Alguien que haya intentado? Sí, en el ¿Cómo PDF le da la opción de girar a la izquierda. Ok, aquí está, ciertamente. Ok, gracias, qué maravilla. Bueno, estamos en la página 59. Creo que yo tengo la versión antigua. ¿O qué pasa aquí? No, estos son los ejercicios. En la 67, Lice. Es la página 67 de ese PDF. Ok. No, muchísimas gracias. Muy bien. Estábamos hablando, aquí está, miren, como estamos en datos de variables continuas, determinamos el X mínimo y el X máximo. Entonces, nuestro objetivo ahorita es agrupar la información en clases. Ahora, ¿qué dice? Este X máximo, el valor máximo, X max, es el valor máximo de todas las X, ¿no? De las X sub i, debe decir. No, yo no lo veo aquí. No lo veo, pero este no es 100%, quién sabe. Bueno, no sé, sí está, aquí no es, ¿verdad? X sub i es el valor máximo de todas las observaciones de las xi, tal que i va de 1 hasta n, ¿no? O sea, sobre todo el recorrido de i. Es el máximo de x1, x2, xn, etc., ¿no? Esto es lo que llamamos escritura por comprensión, ¿no ve? ¿Se acuerdan en el curso de colegio? Nos decían, escriba el conjunto por comprensión y por extensión. Por extensión nominamos a todos los elementos. Por comprensión lo escribimos así. Entonces es el máximo valor de todos los xi tal que i va de 1 a n. Y el x mínimo es el mínimo valor de las xi también tal que i va de 1 a n. Entonces aquí estamos observando, determinando el valor máximo de las observaciones y el valor mínimo de las observaciones. Si lo escribimos así, estamos dando el intervalo del recorrido, que va desde el mínimo hasta el máximo. Ese es el recorrido de la variable. O sea, el intervalo del recorrido. En cambio, la amplitud del recorrido se determina como el X máximo, el valor máximo de las observaciones, menos el valor mínimo de las observaciones. ¿Ya? Aquí hemos definido el número de clases o límites de clase. Entonces, y sub i menos 1, guión y sub i, primas, ¿no? De 1 a m. M es el número de clases que vamos a definir. No sabemos cuánto es m, pero m en adelante para nosotros es el número de clases. Ahora, la amplitud de clase se define como el límite superior de la clase, el límite superior de la clase, menos el límite inferior de la misma clase. Entonces, cuando i es 1, les decía, cuando i es 1, la clase, cuando i es 1, la clase aquí va a ser y'0 menos y1. Cuando i es 2, va a ser y'1 y'2. En cambio, la amplitud de clase, cuando i es 1, va a ser y sub 1' menos y sub 0'. Aquí está. Menos. ¿Ya? Entonces, la amplitud de clase se determina como L sobre M. Ahora, ¿cómo construimos estos intervalos de clase? El último, el valor de abajo, el límite inferior, que sería aquí, el límite inferior de la clase, cuando i vale 1, este va a ser y sub 0'. El y sub 0' y este va a ser y sub 1'. Aquí está. El y sub 0' ha de ser el valor mínimo
Y en nuestro caso debería ser 91.6. Ahí quiero que tomen cuidado, por favor. Ahí tendría que ser 91.6. ¿No es verdad? Ese era nuestro mínimo. Sí. Ahora, a este 91.6 le voy a aumentar, para construir el límite superior, le voy a aumentar la amplitud de clase, el C. Entonces, el Y1', ¿qué valor va a tomar? Va a tomar el valor mínimo más la amplitud de la clase, más el ancho de la clase, más C, eso es Y0 más C. Siempre y cuando C sea constante, no podría no ser constante, pero para no estar sufriendo con los subíndices, por el momento vamos a tomar el ancho de clase, el mismo para todas las clases. Entonces, el Y1' va a ser igual con esta notación, al mínimo más C, ¿no ves? Que es lo mismo que está aquí, el mínimo más C. Ahora quiero el Y2' ha de ser el mínimo más 2 veces C. O lo que es lo mismo, yo voy a desdoblar esta 2C en una C y otra C. No puedo escribir Y2' como igual a X mínimo más C, ¿no? ¿Pero qué es X mínimo más una vez C? X mínimo más una vez C es Y1'. Y1', este valor es este. Y queda una C colgando, entonces va a quedar Y1' más C. En general voy a hacer lo mismo reiteradas veces y voy a poder escribir que Y sub M menos 1' en la última clase va a ser igual al mínimo más M menos 1 veces el ancho de clase. Que en teoría, solo en teoría, va a ser igual esto al X max. Ojalá, es de desear que esto sea el máximo y esto sea el mínimo. Pero eso no siempre va a suceder. ¿Ya? Listo. Así se construyen los intervalos de clase. La marca de clase, les decía, la marca de clase es el punto medio del intervalo, es el representante de clase. Esta marca de clase se obtiene como el promedio de los dos límites, del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Ese es el primer concepto de promedio que tenemos. Yo sé que ustedes ya lo manejan, no importa. Pero la marca de clase es el promedio de las clases, ¿no? El promedio del límite inferior más el límite superior de la clase sobre 2. ¿Cuántos datos tiene la clase? La clase tiene solo 2 datos, su límite inferior y su límite superior. Entonces son 2 datos. Y divido entre 2, entonces estoy sacando el promedio. El promedio, y en su fin, la marca de clase es el promedio, es el representante de clase, ¿no? En fin, luego podemos determinar la frecuencia absoluta simplemente recontando el número de observaciones que pertenecen a cada clase. Como ya sabemos, ahora ya sabemos hacer con los palotes, si quieren los puntitos, o si no nos acordamos nomás cómo estamos haciendo, etcétera, teniendo mucho cuidado, recontamos las observaciones y los ponemos dependiendo en qué clase está. Listo. Y ahí podemos calcular ya todo lo que ya ustedes ya hemos visto hoy. Miren, aquí va a ser Y sub I menos Y sub I menos 1, prima, menos Y sub I'. Eso en general ponemos. La marca de clase Y sub I no tiene apóstrofe. Este es ya el promedio de este valor más este valor. El promedio. Le contamos con los palotes y determinamos la frecuencia absoluta de la clase iésima, que ya sabemos cómo se obtiene y qué quiere decir, ya sabemos. Eso hacemos desde 0 a 1, de 1 a 2, de m-1 hasta m, porque tenemos m clases. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Ya, les voy a pedir que lean las observaciones, yo las he aclarado ya creo lo suficiente. Entonces, aquí está cómo determinamos el número de clases y ahora nuestro problema está en cómo determinar
¿Qué valor va a ir abajo y qué va a ir como límite inferior y qué valor va a ir como límite superior? Bueno, pero ustedes dirán, el más bajo era el 91, ¿cuánto era? 91.6. 91.6. Ese debería ser el mínimo, si estamos diciendo, ¿no? Y el máximo debería ser nomás el 96.4. Entonces, ¿por qué estamos buscando? ¿Qué otros valores estamos buscando? Lo que pasa es que el inferior no siempre va a coincidir, ni el superior tampoco. Es lo que les decía aquí. Esto es deseable que ocurra, que este sea el máximo y este sea el mínimo. Bueno, el mínimo se va a cometer menos error aquí que aquí. Cuando digo error, estoy tratando de explicarles lo siguiente. Cuando nosotros agrupamos la información, que es lo que estamos intentando hacer ahora, estamos perdiendo precisión en la misma. No es lo mismo decir que tengo 4 personas que tienen 5 hermanos, que decir que tengo 4 personas que tienen entre 3 y 4 hermanos. No es lo mismo. Y he perdido información. Bueno, ¿tienen 3 o tienen 4? A ver, dígame, pero no sé, ya está agrupado. Por eso decimos que es importante la agrupación, hay que tener cuidado en la agrupación porque se pierde precisión en la misma. Pero también ganamos muchísimo más, perderemos un poco de precisión, pero ganamos muchísimo en la interpretación. Bien, ahora veamos cómo vamos a hacer estos cálculos del límite inferior y el límite superior. Aquí está la observación, dice, el lector habrá notado que el límite superior de una clase coincide con el límite inferior de la siguiente clase, ¿no? Miren aquí. Y1' con Y1'. Este Y2' con el Y2' de aquí. Aquí arriba, en la anterior clase, aquí debería aparecer el Y' M-1. ¿Ya? Entonces, eso coincide así. Coincide. Bien, veamos qué dice. Se encuentra frente a una disyuntiva, ¿no? Dice, el lector habrá notado que el límite superior de una clase coincide con el límite inferior de la clase siguiente. Entonces, al hacer la clasificación de una observación que coincide con el límite común de clase, se encuentra frente a la disyuntiva. ¿A qué clase se asigna ese valor? ¿Dónde lo voy a poner? Para evitar esa dificultad podemos tomar las siguientes alternativas. Tenemos 2 alternativas cuando tenemos que decidir en qué punto poner. Se refiere a esto. Miren, si yo tengo un dato que toma el valor Y sub 1', ¿lo voy a contar aquí o lo voy a contar aquí o aquí? ¿En el N1 o en el N2? ¿Cuál de los valores voy a tomar? O sea, ¿dónde lo voy a recontar? ¿En la clase 1 o en la clase 2? Y eso sucede para cada clase. ¿Dónde lo pongo? Si es que coincide con el límite, ya sea inferior o superior. Porque aquí este superior resulta ser el inferior. Aquí, ¿dónde lo voy a poner? Si tomo este valor. ¿Lo pongo aquí, en esta clase, o aquí? Eso va a afectar este recuento. Entonces, tengo 2 posibilidades. Primero voy a definir los extremos de los intervalos de clase con una cifra decimal más que las que contengan las observaciones. Ese es un punto. Y la otra es considerar esta es la más común, considerar los intervalos de clase como intervalos de números reales abiertos a la izquierda y cerrados a la derecha. Así, el intervalo iésimo, Y sub i menos 1 menos Y sub i, que define la clase iésima, es equivalente a esto. ¿Eso qué quiere decir? Esto aquí, cuando coincide con su límite inferior, dice, con esta alternativa, cada clase excluye la observación que coincide con su límite inferior. Es decir, si yo tengo exactamente el número 92.5, aquí 92.5, ¿dónde lo vamos a contar? ¿Lo voy a contar aquí o lo voy a contar aquí? Veamos dónde lo ha contado el 92,5. Si es que habría, no sé, ¿había 92.5?
92.3, creo que no. En caso de que coincida, dice, ¿no? Si hubiera 92.5, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a calcular, lo voy a sumar en estos que son, ¿están en estos 4 o están en estos 11? A eso se refiere. Entonces, aquí vamos a excluir el límite inferior. O sea, la observación que tengamos, dice, con esta alternativa que estamos planteando aquí, la observación que coincide con su límite inferior va a quedar excluida. O sea, no va a estar aquí, va a estar aquí. Si encontráramos un 92.5, lo vamos a poner aquí, no aquí. ¿Ya? Bueno, esos son de sutilezas de la descripción. Y la otra opción es que sea abierto a la derecha y cerrado a la izquierda. O sea, cerrado a la izquierda. Aquí. En este caso, cuando es abierto a la derecha, esto abierto, más que decir, no es abierto a la derecha, cerrado a la izquierda, no hay opción a la izquierda. En esta alternativa, la clase excluye la observación que coincide con su límite superior. Es decir, si tomo esta alternativa de que sea abierto a la derecha, esta clase va a eliminar a la observación que coincide con su límite superior. Eliminamos la que coincide con su límite superior. Es decir, si la 92.5 no lo voy a poner. Si es abierto a la derecha, no lo pongo aquí, lo pongo aquí. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son sutilezas? Bueno, total, que aquí entonces hemos determinado lo siguiente. El ejercicio dice clasificar estas observaciones en una tabla de frecuencias con 5 clases de igual amplitud e interpretar cada n. Bueno, identifico el máximo. Tengo m clases, voy a identificar el máximo, que es 96.4, identifico el valor mínimo, que es 91.6, determino el recorrido, que es entre 91.6 y 96.4, y lo escribo entre corchetes, entonces estoy diciendo que es el recorrido de los datos. Y luego voy a tener la amplitud, que es la diferencia de este recorrido, del límite superior menos el límite inferior, es 4.8. Luego determino la amplitud de clase, que es el cociente entre esto, entre el L y el M, que lo he definido. Lo he definido así porque quiero que sean 5. Listo. Entonces es 4.8 sobre 5 y eso es 0.96. Pero 0.96 es el ancho de clase. Sería así. Si utilizara exactamente 0.96, sería... Al primer dato me queda 91.6 más 0.96. Entonces, en la siguiente clase se tendría ese valor, ¿no? Pero como es difícil de manejar, voy a redondear. Miren, inclusive al redondear también estoy perdiendo precisión. Pero no vamos a sufrir por eso. Entonces, redondeo este al inmediato superior. En este caso, 0.96 al entero superior, perdón. Sería 1, ¿no? Y al 1 le voy aumentando al 91.5, aquí digo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Como este es 1, voy a escribir, aquí no sé si está tomando 96.5. Ahorita vemos si está tomando abierto a la derecha o abierto a la izquierda. Entonces, al recorrido de los datos vamos a ampliar en forma simétrica. Para que, y lo estoy disminuyendo un decimal, para que pueda entrar el 91.6, ¿no ve? Porque aquí el mínimo era 91.6 y el máximo era 96.4 de la observación.
Pero ahora vamos a ampliar estos recorridos en forma simétrica, dice, para que contenga este recorrido, Entonces, podemos ampliar esto a 91.5 para que contenga el 91.6, ¿ya? Lo que les quiero decir, si pondríamos como mínimo el 91.6 y tomamos el criterio de que no se incluye en el límite inferior, entonces ya estaríamos eliminando este punto. Entonces, por ello, vamos a tomar el 91.5, ¿no? Podemos tomar el 91, el inmediatamente inferior. Como estamos trabajando con un decimal, voy a ir al 91.5. Entonces, y voy a ir al 96.5, ¿no? Estoy aumentando 0,1 al máximo y le estoy disminuyendo 0,1 al mínimo. Entonces, queda 96.5 y 91.5. L es 5. Entonces, el mínimo ahora va a ser 91.5 y el máximo 96.5. Perfecto, aquí está. Pongo 91.5, el límite inferior, más el ancho de clase, que C es definido que sea 1, entonces 92.5. En la siguiente clase, repito, el 92.5, más el ancho de clase, que es constante, 1, 93.5. Más 1, repito en la clase inferior, más 1, 94.5. Más 1, 95.5. Más 1, 96.5. Así hemos obtenido estos valores. ¿Ya? Ahora vamos a determinar las marcas de clase. Dividimos sumamos 92,5 más 91,5 y dividimos entre 2. Eso dice es 92. Ustedes pueden probar que es la suma de estos dos valores, el límite inferior más el límite superior sobre 2, estamos obteniendo la marca de clase del 10. 93.5 más 94.5, su marca de clase 94. 95. Este es su representante de clase. Ahora contamos y sabemos quiénes están en cada clase y tenemos estas frecuencias que ya sabemos. Sumamos, la suma de las n sub i es igual a 50. Cuando i varía desde i igual, ¿cuánto? ¿Alguien me puede ayudar? La suma esta, ¿desde cuándo va a ir? ¿Alguien ya las 12, por favor? Desde i igual 1 hasta n. Por favor, no está aquí. Y si ustedes lo pueden anotar, esta sumatoria es la sumatoria de las n sub i. Desde i igual 1 hasta i igual n. Giovanni. Entonces, ¿qué quiere decir este 4, por ejemplo? Yo creo que Tirsa me va a ayudar. La sumatoria de las n sub i desde i igual ¿cuánto? Desde i igual 1 hasta n igual 5. No n, pero no. M. N, perdón. ¿No? M es el número de clases. Entonces, desde que i va desde i igual 1 hasta que i toma el valor n. ¿Y cuánto es el valor de n, Tirsa? 5. 5. Muy bien. Listo, muy bien. Tirsa, ¿qué quiere decir este 20? Que hay 20 datos que coinciden, no, que hay 20 lingotes de oro, ¿no? Que pesan entre 93.5 y 94.5 kilogramos. Muy bien. Lingotes de acero, ¿verdad? Perdón. Sí, Está bien. Pero está muy bien la interpretación. Hay
20 lingotes que pesan entre 93,5 y 94,5 kilos. Kilos, ¿no? En kilos estaba, exacto, en kilogramos. Perfecto. Muy bien. Doris Alexandra, el 9, ¿qué quiere decir este 9? Que hay 9 lingotes de acero que pesan entre 94,5 y 95,5 kilogramos. Listo, perfecto. ¿Cuántos lingotes tenemos en total, Doris? 50. 50 lingotes. Muy bien, eso, ¿sí? Ya sabemos. Y claro, si calculáramos los NSUFI, todos los que ya sabemos, ya vamos a poder decir muchas más cosas de esto. Miren, ahora no sabemos en estos 20, por ejemplo, ¿cuántos pesan 93,7? ¿Cuántos pesan? 93,7 kilogramos. No sabemos. ¿Cuántos pesan? A ver, un ratito, 92,5, 93,5. ¿Cuántos pesan 93,6? Porque hay aquí un hito, miren, aquí hay un 93,6. ¿Cuántos más hay? 2, 93,6, 3, 93,6, 3, 93,6, 3 por lo menos, ¿no? Creo que solo 3. 3. Pero aquí ya los he perdido, ¿no? Los hemos perdido, ¿no? ¿Cuántos pesan 93,6? No sabemos. Hemos perdido precisión al agruparlo. Para saber tendríamos que ir a los datos originales y contar, sí, 1, 2, 3, pesa 93,6. Pero aquí, por el momento, cuando hemos agrupado, hemos perdido precisión. ¿Cuántos lingotes de acero pesan 93,6 kilos? No sé. ¿No ve? Pero sí sé cuántos pesan entre 93,5 y 94,5, ¿no? Ahí están los que pesan. ¿Cuántos son exactamente? No sé. Listo. Eso entonces, todo lo que es las frecuencias absolutas. Vamos a dejar de práctica para que a esto me refería. Nosotros no vamos a usar el HI, vamos a usar el NSUFI. ¿Ya? Les recomiendo que den la mirada a esto. Esta es la tabla que vamos a construir. A este le hemos llamado, a estos H's reemplacen por favor por N. H minúscula, F minúscula. Perdón. H minúscula, F minúscula. H mayúscula, F mayúscula. H sub I asterisco, F mayúscula sub I asterisco. Este 100 por HI. No lo hemos hecho. Hemos hecho, este es el P sub I, ¿no? El P sub I. Y este es el P sub I mayúscula. El P sub I mayúscula acumulado, ¿no? Estos son los P's, que son los FI sobre N, porque el HI es NI sobre N. No se van a dar cuenta cuando hagan. Les sugiero, les recomiendo que tienen que manejar muy bien estos H sub I, estas expresiones generales, ¿ya? De cómo se obtiene. Esto en general tienen que aprender a manejar muy bien. Muy bien, eso entonces hasta la clase de hoy. ¿Alguien más tiene alguna consulta? No, Licen, gracias. Ya pues, chao chicos, nos vemos el día jueves. Hasta luego, Licen. Voy a Hasta dejar luego, una Licen. pequeña práctica para el día jueves en este momento. ¿Ya? Práctica Para para el este día jueves. Sí, práctica para el jueves. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, licenciada. Chao chicos. Chao, Hasta luego, chao. Lice. Hasta luego, Lice.